Jóvenes, buenas tardes. Les saluda el profesor Davis del curso de física, docente de las academias Adún y César Vallejo. Y en nombre de la institución les doy la bienvenida a este seminario. Seminario muy importante e interesante porque el tema que vamos a tratar es justamente el de fenómenos térmicos. Entonces estemos atentos a la explicación para que cualquier duda que tengan o consulta se la hagan llegar a su docente del aula y él con mucho gusto los apoyará. Entonces, empecemos. Primero debemos plantear objetivos claros para poder desarrollar bien nuestro capítulo. Y esos objetivos claros están relacionados justamente con la definición que tengamos acerca del calor. Muchas veces hablamos acerca del calor como algo cotidiano, ¿verdad? Su profesor, ¿qué calor tengo? O profesor, hoy día no ha hecho mucho calor. Sin embargo, si yo te pregunto acerca de qué es el calor realmente, por ahí muchos de ustedes van a tener ciertas dificultades en contestar. ¿Ya? Entonces tenemos que definir de manera precisa, científica, qué es el calor. Una forma especial y particular de energía que vamos a ir viendo en el transcurso de este seminario. Una vez hecho eso, hay que estudiar los fenómenos relacionados con el calor. Fenómenos como, por ejemplo, la dilatación de los cuerpos, el cambio de temperatura, el cambio de fase. Y conocer los diferentes cambios de estado de agregación de las sustancias. Pero para poder avanzar con todo esto, jóvenes, y hablar de manera más precisa acerca del calor, ¿verdad? Y de los diferentes fenómenos que se presenta con el calor, hay que ver primero un aspecto previo, que viene a ser la temperatura. Y analizar la temperatura es analizar a los cuerpos de una manera muy interna. ¿Ya? Entonces, vamos a partir nuestro tema desde acá. Modelo mecánico molecular de las sustancias. Bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, las sustancias las podemos encontrar en diferentes estados de agregación. Los más comunes son sólido, líquido o gaseoso. En el caso del agua, por ejemplo, bajo ciertas condiciones podemos encontrar su fase sólida, que vendría a ser para nosotros el hielo, ¿verdad? Y en esa situación, en ese estado de agregación, las moléculas se van a comportar de una manera. Para este caso, en este estado sólido, las moléculas se encuentran más juntas, es decir, la interacción entre las moléculas es muy grande en comparación a la libertad que tienen las moléculas para moverse. Por eso se dice que la energía potencial molecular es mucho mayor que la energía cinética molecular. Predomina la cohesión. En cambio, en la fase líquida, la molécula ya tiene cierto grado de libertad. Este grado de libertad es comparable con su energía potencial. Entonces, en la fase líquida observamos que las moléculas ya tienen un mayor grado de libertad y para esta situación la energía potencial es comparable con la energía cinética. Y en el estado de agregación, que viene a ser la fase vapor para el agua, predomina el movimiento de las moléculas. Hay un gran movimiento molecular, mucho mayor es esta energía cinética molecular en relación a su energía potencial, tal como puedes ver acá. Entonces, en estos pequeños GIF podemos observar las diferencias que hay entre un estado de agregación y otro. ¿Ya? Y el estado de agregación lo podemos entender por el comportamiento de las moléculas y la relación que tiene la energía cinética con la energía potencial interna, ¿no? Entre las moléculas. Si nosotros empezamos a medir estas diferentes energías, nos estaríamos frente justamente a una energía del mismo cuerpo. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un bloque en reposo, tú me dirías, profe, este bloque no tiene energía. Eso no es del todo correcto, porque decir que no tiene energía el bloque, tendríamos que ver los diferentes tipos de energía que se puede presentar.
Y si analizamos internamente, las moléculas tendrían energía de vibración. Ahí está. Y de interacción. Entonces decir que no tiene energía, entonces no es del todo cierto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Claro, por ahí puede decir, profe, no tiene energía mecánica. Ya, eso es otra cosa. Pero si yo te hablo a secas de energía, entonces tenemos que enfocarnos en todos los tipos de energía que se presentan. Y esa energía del cuerpo en sí, ya esa energía dentro del cuerpo, de las moléculas, de las interacciones, entre otras cosas, se le llama energía interna. Se le conoce con el nombre de energía interna. Entonces vamos a colocar por acá energía interna, que viene a ser la sumatoria de todas las energías. La energía cinética de todas las moléculas presentes, la energía potencial, también la sumatoria de todas las energías potenciales de todas las interacciones de las moléculas, y una energía de ligazón, asociada justamente a los cambios químicos que se puede presentar. Sin embargo, acá justamente en el curso de física vamos a despreciar esta energía y vamos a enfocarnos sobre todo en la energía cinética y la energía potencial. ¿Ya? En física no consideramos esta energía de ligazón. Entonces, la energía cinética va a depender justamente de la temperatura. Mientras más grado de agitación tengan las moléculas, mientras más movimiento tengan las moléculas de un cuerpo, mayor será su temperatura. Entonces, la energía cinética dependerá justamente de la temperatura. La energía potencial va a depender de la interacción entre las moléculas, y eso a su vez dependerá de la distancia relativa entre las moléculas, que viene a ser el volumen. En consecuencia, la energía interna es una función de la temperatura y el volumen. ¿Ya? Es una función de la temperatura y el volumen. Y podríamos calcular directamente esa energía de una sustancia. ¿Se podrá calcular la energía de una sustancia, la energía interna de una sustancia de manera directa? La respuesta es no, muchachos, porque eso implicaría sumar todas las energías cinéticas de todas las moléculas, y hasta ahí ya son muchas, y sumar todas las energías potenciales debido a todas las interacciones entre las moléculas. O sea, sería prácticamente imposible obtener la energía interna de esa forma. Entonces, profesor, si no puedo determinar la energía interna de esa manera, ¿de qué otra forma podría obtener dicha energía interna? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es obtener la energía interna quizás de una manera indirecta, relacionando justamente la temperatura. La temperatura está relacionado con el grado de agitación molecular, con la energía cinética molecular. Mientras mayor sea la energía cinética molecular, más temperatura va a tener ese cuerpo. Entonces es un parámetro macroscópico que está asociado a la energía cinética de las moléculas y nos brinda información acerca del grado de agitación a nivel molecular de las sustancias. Esta temperatura se puede medir utilizando diferentes instrumentos. El más conocido de todos es el termómetro, ¿verdad? Pero también tenemos otros instrumentos conocidos con el nombre de termocuplas, pirómetros, etc. Y tenemos diferentes sistemas de medidas. La más utilizada, el Celsius, el Kelvin, pero también existe esta otra unidad de medida que viene a ser el Fahrenheit. Y estas tres unidades de medida tienen su propia equivalencia, ¿ya? Para pasar de un sistema a otro. Pero como te estaba explicando, la temperatura está muy relacionado con el grado de agitación molecular. A mayor agitación molecular, mayor será la temperatura. Aquí podemos observar rápidamente que en la segunda imagen, las moléculas tienen un mayor movimiento en relación al primer caso. Por lo tanto, va a tener una mayor temperatura que me indique que el grado de agitación molecular en el segundo caso es mayor. Entonces, nuevamente, a mayor grado de agitación molecular,
mayor será la temperatura. Mayor será la temperatura. Bueno, como te había indicado también, estas escalas Celsius, Kelvin y Fahrenheit tienen ciertas equivalencias, ciertas formas de comparar. En el caso de 0 Kelvin, equivalen a menos 273,15 grados Celsius, y eso es equivalente a menos 459 grados Fahrenheit. ¿Ya? 273,15 Kelvin equivalen a 0 grados Celsius, y eso es equivalente a 32 grados Fahrenheit. Con estos valores de temperatura podría encontrar una ecuación que me permita transformar un sistema a otro. Esa ecuación te la voy a dejar para ti como tarea, que por medio de estas relaciones establezcas que para cierta temperatura, algo así, mira, para cierta temperatura en Kelvin vamos a tener cierta temperatura en grados Celsius y cierta temperatura en grados Fahrenheit. Lo que te estoy pidiendo es determinar esta relación. Por ejemplo, entre Kelvin y Celsius, entre Celsius y Fahrenheit, y entre Kelvin y Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, eso ya te lo dejo para ti. Vamos a borrar esta parte. Bien. Bueno, como te estaba indicando, la energía cinética molecular está relacionado justamente con la temperatura. Yo no puedo decir que la energía cinética molecular es la temperatura, no lo es. Se relaciona con la temperatura. A mayor temperatura, mayor energía cinética molecular. Ya, entonces la energía cinética molecular es una función de la temperatura. Por lo tanto, la energía interna sería igual a una función de la temperatura más la energía potencial molecular. ¿Por qué decimos eso? Porque hay que tener en cuenta un aspecto muy importante, y es que la energía interna no solamente se relaciona con la temperatura del cuerpo, sino también con la energía potencial entre las moléculas. Con esto podemos asegurar lo siguiente: si aumentamos la temperatura, la energía interna de una sustancia también aumenta. De nuevo, si aumentamos la temperatura, la energía interna de una sustancia aumenta. Por lo tanto, también si disminuye la temperatura, la energía interna de la sustancia disminuye también. Disminuye. Pero, si aumenta la energía interna, jóvenes, no necesariamente aumenta la temperatura. Profe, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, ¿no están relacionados esos dos? Claro, pero no te olvides que acá hay una energía potencial, pues. Si aumenta la temperatura, es cierto, yo puedo decir que la energía interna aumenta. Si disminuye la temperatura, disminuye la energía interna. ¿Ya? Pero si aumenta la energía interna, no necesariamente va a aumentar la temperatura. Eso solamente ocurre en los gases ideales. Solamente ocurre en los gases ideales. Para que me entiendas mejor, vamos a colocar acá un pequeño dibujo. Digamos que aquí tienes una barra de madera. A una temperatura ambiente, vamos a colocarle ahí 20 grados Celsius. Y digamos que tienes acá un recipiente con agua. A una temperatura también de 20 grados Celsius. Entonces, acá podemos observar rápidamente que tiene la misma temperatura. Por lo tanto, podemos decir que tienen la misma energía cinética molecular. Entonces, la energía cinética molecular del primer caso va a ser igual a la energía cinética molecular para el segundo caso. ¿Ya? Para el segundo caso. Pero, ¿qué pasa con la energía potencial? Ya, profe. Como en el primer caso tenemos una fase sólida, esta es una barra de metal, de madera, entonces la energía potencial en el primer caso va a ser mayor que la energía potencial en el segundo caso, pues.
¿No ves que aquí tenemos una fase líquida? Y en la diapositiva anterior dimos una relación, ¿sí o no?, entre los diferentes estados de agregación. Entonces, si ocurre esto, yo puedo decir rápidamente que la energía interna en el primer caso es mayor que la energía interna en el segundo caso. Y a esto justamente quería llegar, muchachos. A esto quería llegar. A pesar de tener estos cuerpos la misma temperatura, no tienen la misma energía interna, ¿no? A eso voy. A pesar de tener la misma temperatura, no necesariamente tienen la misma energía interna. Entonces, si aumenta la energía interna, entonces ¿puedo decir que aumenta la temperatura? No, no necesariamente. ¿No? A mayor energía interna, mayor temperatura, no, no necesariamente. ¿Ya? No necesariamente. Bien. En el caso de los gases ideales, sí, efectivamente se va a cumplir esa relación, pero no en todos los casos. ¿Ya? No en todos los casos. Entonces, una vez entendido qué es la temperatura, recién podemos definir qué es el calor. Y para poder entender qué es el calor, vamos a suponer una situación. Bueno, aquí la energía interna es una función de la temperatura para el caso de gases ideales. Solamente para el caso de gases ideales. Perfecto. Calor. ¿Qué es el calor? Para poder identificar esto vamos a considerar lo siguiente. Tú, por ejemplo, cuando tienes una taza con agua hirviendo, a muchos de ustedes seguramente no les gusta tomar agua muy caliente, decimos, ¿no? Profe, esa agua está muy caliente. Entonces, ¿qué es lo que haces? Agarras un poco de agua fría y la mezclas, ¿sí o no? Y la mezcla. ¿Para qué? Para obtener agua a una temperatura deseada, ¿no? Una temperatura que la podemos tomar, ¿verdad? Entonces estoy mezclando agua a una gran temperatura con agua a una temperatura baja. Y estamos obteniendo agua a una temperatura media. No, promedio no. Una temperatura media, una temperatura intermedia, vamos a decirlo así. Más o menos de esta manera. Aquí, por ejemplo, yo tengo agua a 20 grados Celsius, temperatura ambiente, y agua a 80 grados Celsius, ¿no? Agua calientita, decimos. Entonces la mezclamos estas dos y obtenemos justamente un agua a una nueva temperatura. Obviamente, si mezclo estas dos no me va a salir hielo acá. O no me va a salir qué sé yo, vapor de agua. ¿Verdad? Entonces vamos a obtener agua a cierta temperatura intermedia. ¿Verdad? Profe, ¿cuánto será la temperatura? Realmente no sabemos. Tenemos que ver qué cantidad de agua vamos a mezclar, obviamente. ¿No? Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces aquí tenemos justamente dos recipientes. Y voy a despreciar la pérdida de calor o ganancia de calor que presente el recipiente. ¿Ya? Entonces, si lo vemos a nivel molecular, aquí tenemos justamente las moléculas del agua a mayor temperatura, con una mayor agitación molecular, una mayor energía cinética molecular, y el agua a menor temperatura con una menor energía cinética molecular. Obviamente esas moléculas van a interactuar entre sí, por lo tanto la energía interna que tiene que tiene el agua a mayor temperatura, se le va a dar al agua que tiene una menor temperatura. No va a haber una transferencia de energía. Va a haber una transferencia de energía. Entonces notamos que las moléculas con mayor energía cinética, es decir, mayor temperatura, al interactuar con las de menor energía, menor temperatura, ceden parte de su energía interna. A esta transferencia de energía debido a una diferencia de temperatura se le llama calor, cuya unidad, que no es el sistema internacional, va a ser justamente la caloría. Entonces, el calor, jóvenes, es una energía muy particular, es una energía en tránsito.
que fluye de forma natural de un cuerpo de mayor temperatura hacia un cuerpo de menor temperatura, cuando estos son colocados en contacto térmico. ¿Ya? Entonces la energía, el calor viene a ser una energía en tránsito que fluye de manera natural de un cuerpo a mayor temperatura hacia un cuerpo de menor temperatura, hasta alcanzar una temperatura de equilibrio que no necesariamente es el promedio. Eso va a depender de muchos factores. Puede ser 50 grados Celsius, pueden ser, qué sé yo, 54 grados Celsius, 60 grados Celsius, ¿no? Puede ser diferentes temperaturas, dependiendo las condiciones que tengamos, ¿ya? Dependiendo las condiciones que tengamos. Bien, se observa que al cabo de cierto tiempo la mezcla alcanza cierta temperatura. Una temperatura en común a la cual denominaremos temperatura de equilibrio. Entonces acá la temperatura de equilibrio es 50 grados Celsius. 50 grados Celsius. Fíjate que igual esos 50 grados Celsius, esa temperatura de equilibrio debe ser una temperatura entre estos valores. Esa temperatura de equilibrio, como te digo, no va a ser, por ejemplo, 5 grados Celsius, pues. Tú no vas a mezclar agua fría con agua caliente y esperar tener hielo, ¿no? Eso es imposible. Entonces la temperatura de equilibrio es una temperatura intermedia entre estos valores. Cuando el sistema alcanza la temperatura en común, diremos que alcanzó el equilibrio térmico. El equilibrio térmico. Entonces, aquí ya no hay más transferencia de energía. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, ¿no? Vamos a colocar por acá. Digamos que tienes acá un bloque junto a otro. Vamos a considerar dos bloques. Este bloque se encuentra a una temperatura de 80 grados Celsius, mientras que este bloque se encuentra a una temperatura de 20 grados Celsius. Como están en contacto térmico, acá va a haber una transferencia de energía que va a ir del cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Ah, profe, entonces acá puedo decir que hay calor. Entonces, en ese caso puedo decir que hay calor. ¿Por qué? Porque hay una energía en tránsito que de forma natural va de este cuerpo de mayor temperatura hacia este cuerpo de menor temperatura. Pero una vez alcanzado el equilibrio térmico, a una temperatura entre estos valores, que bueno, puede ser 50 grados Celsius, bueno. Ahí está. Entonces ya no hay transferencia de energía en forma de calor. Por lo tanto, aquí no hay calor. No hay calor. Entonces entendemos que el calor no es algo que tienen los cuerpos. Está mal decir, profe, tengo calor. No, lo que pasa es que el calor no es algo, no es una sustancia que tienen los cuerpos. No lo es. Es una energía en tránsito que de forma natural va de un cuerpo de mayor temperatura hacia un cuerpo de menor temperatura. ¿Ya? Hay que entender bien la definición del calor. Ah, ya, profe, entonces no puedo decir qué calor tengo. Ya, eso no es correcto. Profe, entonces, ¿cómo sería? Ah, tendrías que decir qué energía interna tengo. Ah, ya, esa es otra cosa, pues, ¿no? Las cosas como son, pues, muchachos. ¿Ya? De ahora en adelante ya sabes cómo decir. ¿De acuerdo? Entonces, como te estaba indicando acá, esta transferencia de energía en forma de calor se va a dar hasta lograr el equilibrio térmico. ¿Ya? Hasta lograr el equilibrio térmico. Y en el equilibrio térmico tenemos una temperatura característica conocida con el nombre de temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio. Bien. Para representar en forma práctica la transferencia de energía, usamos un diagrama lineal. Y esto ya tiene que ver justamente con la resolución de los problemas. Entonces, en la resolución de los problemas, por ahí no vas a estar graficando recipientes, ¿no? Graficando un vasito con agua, un vasito con café. ¿Ya? Entonces, no vamos a estar haciendo eso, perderíamos mucho tiempo.
Entonces, para poder representar a los datos que tengamos en un problema, vamos a hacer un diagrama lineal, tal como puedes ver aquí. Entonces, aquí tenemos el eje de temperatura como si fuese una recta numérica y colocamos de menor a mayor temperatura. Colocamos las sustancias, las ordenamos de menor a mayor temperatura. Por este lado colocamos todos los datos que tengamos de la primera sustancia y por este otro lado colocamos todos los datos que tengamos de la segunda sustancia. ¿Ya? Y acá ha alcanzado el equilibrio térmico, justamente la sustancia. Esta es la temperatura de equilibrio, ¿verdad? Esta es la temperatura de equilibrio. Entonces, al combinarse esas dos sustancias, entonces va a haber transferencia de energía en forma de calor hasta lograr el equilibrio térmico. Como se han combinado esas sustancias, la masa de todo el sistema sería la suma de masas que tengamos acá. ¿Ya? Entonces, de forma práctica y didáctica, vamos a decir, claro, para no estar mencionando en todo momento, hoy está ganando energía interna o está transfiriendo energía interna del cuerpo A al cuerpo B, etcétera, etcétera. Entonces, para no estar indicando de esa manera, vamos a ser un poco más didácticos. ¿Ya? Con fines didácticos vamos a decir que este cuerpo está ganando calor, el cuerpo A está ganando calor y el cuerpo B está perdiendo calor. ¿Ya? Nuevamente, el cuerpo A está ganando calor y el cuerpo B está perdiendo calor. Y obviamente la energía igual se tiene que conservar, eso es una ley universal. Entonces acá la energía se conserva. ¿Eso qué significa? Que el calor, la energía, por ahí vamos a decir que gana uno, tiene que ser la misma energía que pierde el otro, pues obviamente. La energía no se puede desaparecer. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que la energía interna que pierde la sustancia B es igual a la energía interna que gana la sustancia A. Pero por fines didácticos, nuevamente, diríamos que el calor ganado es igual al calor perdido. ¿Ya? El calor ganado es igual al calor perdido. En el caso del calor perdido, lo vamos a colocar en valor absoluto, porque a veces ya en temas anteriores se ha considerado el signo menos cuando hay una pérdida de energía, ¿verdad? Pero para no hacernos problemas con el signo, vamos a considerar simplemente positivo, tanto al calor ganado como al calor perdido. ¿Ya? Muy bien. Bueno, de forma abreviada sería de esta manera. Esto de acá es por conservación de la energía, no es una nueva ley. Y también lo que te había indicado, ¿no? La temperatura de equilibrio debe ser una temperatura entre estos valores. No puede escapar de este intervalo. ¿Ya? No puede escapar, o sea, no puede ser menor que la temperatura de A ni mayor que la temperatura de B. No puede ser, tiene que estar necesariamente entre estos valores. ¿Ya? Necesariamente. Bien, jóvenes. Forma de transferencia del calor. Existen tres maneras de transferir el calor, de transferir esta energía. Una de ellas viene a ser por la conducción. Cuando nosotros, por ejemplo, agarramos un pedazo de metal, un tenedor, y lo colocamos al fuego, ahí lo colocamos un poquito lejos, entonces va a llegar un momento en el cual, o sea, tocar más o menos así, digamos, ¿no? Agarras un tenedor, una cuchara, ¿no? Y la pones al fuego. Ahí está. Ahí está tu manito. No lo vayas a hacer, ¿ah? Le vas a decir, el profesor me dijo, no. Esta es una cuchara de metal, ¿ya? Esta es una cucharita de metal. Entonces, al sujetar esta cuchara o cucharón de metal de este extremo, va a llegar un momento en el cual te va a quemar este cucharón. ¿Por qué? Porque la energía se ha transferido por todo este metal. La energía se ha conducido por todo este metal, de molécula en molécula. Lo que sucede es que al colocar esta fuente de energía, justamente de este punto, va a hacer que las moléculas que se encuentren en contacto con él empiecen a vibrar
de una mayor manera. Y esa agitación molecular se va a transferir a la molécula que se encuentra a su costado. Y así sucesivamente. Como esta molécula va a aumentar su energía, le va a transferir ese movimiento a la molécula que se encuentra a su costado y así sucesivamente, jóvenes, hasta llegar a este extremo, ¿no? A esta también se le llama onda térmica. Pero bueno, aquí podemos observar que la energía se está propagando, se está transfiriendo en este metal. Y la forma en la transferencia en este metal se conoce con el nombre de conducción. Bueno, se está transfiriendo en esta dirección. Eso vendría a ser la conducción. Eso vendría a ser la conducción. ¿Verdad? No es la única. También tenemos a la convección. Esa transferencia de energía por convección se da debido a la diferencia de densidades. Aquí, por ejemplo, está calentando un poco de agua. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Que la capa de agua que se encuentra en la parte inferior, esta, como está en contacto por ahí con esta fuente de energía, entonces va a empezar a aumentar su temperatura. Y al aumentar su temperatura, su densidad disminuye. Entonces, esta capa de agua va a subir y una capa de agua fría bajará. La capa de agua fría nuevamente aumenta su temperatura, entonces su densidad va a disminuir, entonces esa capa de agua que se ha formado, agua caliente que se ha formado, aumentado la temperatura, sube y otra capa de agua fría estaría bajando. Entonces aquí se forma una especie de ciclo, ¿no? Una especie de ciclo. ¿Ya? Y a esa forma de transferencia de energía, esa transferencia de calor, debido a la diferencia de densidades, se le conoce con el nombre de convección. Convección. Y la otra relación, la otra forma de transferir energía, esta energía calorífica, viene a ser la radiación. La radiación es la forma de transferencia en la cual no necesitas de un medio para que pueda realizarse dicha transferencia. Por ejemplo, si tú colocas ahí un bloquecito de hielo, decimos, no, lo colocamos al sol. Entonces, después de cierto tiempo, ese bloquecito de hielo se va a derretir. ¿Por qué? Porque la radiación proveniente del sol está llegando a ese bloque de hielo. Y esa energía hace justamente que el bloque empiece a derretirse. Este es un bloquecito de hielo. Y esa radiación se transfiere no necesariamente en un medio, porque sabemos muy bien que se transfiere también en el vacío, ¿no? Del sol a la tierra hay vacío, entonces ahí también existe una transferencia de calor por medio de la radiación. Entonces, jóvenes, existen tres formas de transferencia de calor: la conducción, la convección y la radiación, ¿ya? Y la radiación. Cada una de ellas con sus particularidades. Cuando tocamos una pieza de metal, un pedazo de madera, ambos en el mismo ambiente, es decir, a la misma temperatura, el metal da la sensación de estar más frío, ¿no? Si tú agarras un metal, bueno, no tengo un metal a la mano, pero si agarras un metal, te vas a decir, está helado este metal. Pero si agarras la madera, dices, ya está calientita la madera. Pero eso de ahí no es cierto, pues los dos están a la misma temperatura, tanto el metal como la madera. Pero, profe, ¿por qué siento que el metal está más frío? Porque hay una mayor transferencia de energía en forma de calor. Cuando tú tocas el metal, la energía que tiene tu mano, ¿no? Se va a transferir más rápido por el metal, se va a conducir más rápido por el metal. Por eso te da la sensación de frío. En cambio, en la madera no. Claro, la madera es un mal conductor. Por ese motivo, al momento de tocar la madera, la energía que tenía en tu mano no se va a ir rápidamente. Por eso te da una sensación de mayor temperatura, por así decirlo, ¿no? Aunque ya sabemos que eso solamente es una sensación térmica. Eso solamente es una sensación térmica. En el caso de la convección, en la naturaleza la convección desempeña un papel importante. Por ejemplo, en la formación de vientos, producidos por la variación de densidades del aire resultando
resultado de las corrientes de convección que se producen en la atmósfera. Y en el caso de la radiación, cuando la radiación incide sobre una superficie, parte de esta es absorbida y parte de esta es reflejada. Sin embargo, los cuerpos oscuros absorben la mayor parte de esta radiación que inciden sobre ellos. Tú cuando, por ejemplo, te pones en época de verano una ropa oscura y sales por ahí al sol, profe, me sofoco. ¿Por qué, profesor? Porque la ropa oscura absorbe mayor cantidad de radiación que la ropa clara. Por ese motivo también, en cuestiones de moda, en épocas de verano, la ropa de moda siempre va a ser ropa clara, porque son más frescas, ¿no? Claro, suelen retener menor cantidad de esta radiación, de la radiación proveniente del sol, mientras que la ropa oscura suelen retener mayor cantidad de radiación. Por ello se recomienda en climas calurosos usar ropa clara, ya que esta refleja mayor parte de la radiación que llega a su superficie. Muy bien, jóvenes. Entonces, estas serían las tres formas de transferencia del calor. Seguimos. Existen ciertos fenómenos relacionados con el calor. En realidad existen tres fenómenos relacionados con el calor. ¿Cuáles son, prof? El cambio de temperatura, el cambio de fase y la variación de las dimensiones geométricas de un cuerpo, conocido con el nombre de dilatación. Vamos a ir tocando cada uno de ellos poco a poco en el seminario. Jóvenes, primero veamos la parte de cambio de temperatura. Cuando agarras y pones a hervir un poco de agua, ¿no?, en la tetera o por ahí en la hervidora eléctrica, entonces el agua está a cierta temperatura, ¿no? Profe, el agua está fría. ¿Y cuál es la finalidad? Aumentar la temperatura del agua, ¿no? Entonces lo ponemos ahí al fuego y empieza a elevar su temperatura. ¿Por qué eleva la temperatura? Porque le estás entregando energía en forma de calor a ese sistema. Entonces, cuando una sustancia gana o pierde calor, experimenta variación en la temperatura. Lo mismo sucede cuando pones una sustancia en el frigider, ¿no? No en la hilera, no en la parte de la hilera. Eso ya sería otro fenómeno. ¿Ya? Lo colocas por ahí en la parte de frigider, un recipiente, qué sé yo, tu gaseosa, ¿no? Lo colocas a frigider, entonces después de cierto tiempo va a estar frío, decimos, ¿no? Ya, pero esto está heladito, decimos. Está heladito. Entonces ha disminuido la temperatura. ¿Por qué ha disminuido la temperatura? Porque está perdiendo calor, ¿no? Yo te he dicho, el término de ganar o perder calor es solamente por fines didácticos. Cabe resaltar eso. Entonces, a la cantidad de calor que se requiere para lograr ciertos cambios de temperatura de una sustancia, se conoce con el nombre de calor sensible. ¿Ya? Viene a ser el llamado calor sensible. ¿Y de qué depende el calor sensible? Vamos a ver. Consideremos el siguiente caso. Ponemos a hervir cierta cantidad de agua. Ahí está, nuestra cocina surge. Y tenemos aquí dos recipientes con agua. Con la misma cantidad de agua, pero aquí le vamos a dar diferente cantidad de calor. En el segundo caso vamos a aumentar la hornilla hacia el máximo, entonces le estaríamos dando una mayor cantidad de calor. Profe, hierve el agua más rápido. Entonces se produce, si analizamos en el mismo tiempo, en el mismo intervalo de tiempo, en el segundo caso se producirá una mayor elevación en la temperatura, un mayor cambio en la temperatura con relación al primer caso. Profe, entonces a mayor cantidad de calor que le vamos a entregar a esa sustancia, mayor será el cambio en la temperatura que experimenta. Mayor será el cambio de temperatura que experimenta. Bueno, aquí nos indica, ¿no? Si una de ellas se le suministra una mayor cantidad de calor, entonces va a experimentar un mayor cambio en la temperatura. Y aquí tenemos la relación entre el calor, este calor sensible, y la variación en la temperatura. Profe, entonces va a depender solamente de la temperatura. No. Vamos a revisar
Ahora otra situación. Colocamos en dos hornillas diferentes masas de agua, ¿ya? Y esperamos a que ocurra la misma variación o que tenga la misma variación de la temperatura. Entonces aquí tenemos agua, le entregamos a este recipiente que tiene mayor cantidad de agua para que tenga la misma variación de la temperatura en el mismo tiempo, tengo que entregarle una mayor cantidad de calor, pues. No es lo mismo que ponga a servir, qué sé yo, una tacita con agua que ponga a servir una olla con agua. Entonces, si tengo una mayor cantidad de masa de agua, voy a requerir una mayor cantidad de energía en forma de calor, ¿verdad? Entonces hay una relación también directa entre la masa y la cantidad de calor. Entonces, a mayor masa, voy a requerir mayor cantidad de calor para obtener la misma variación de la temperatura, obviamente. Entonces decimos que la cantidad de calor guarda una relación directa con la masa. Se le llama ecuación número 2. Y de la ecuación 1 y 2, o sea, de la ecuación anterior y esta ecuación, podemos indicar lo siguiente, pues, ¿no? Que la cantidad de calor es directamente proporcional al producto entre la masa y la variación de la temperatura. Eso significa que el cociente entre la cantidad de calor, el calor sensible, con la masa y variación de temperatura, nos va a dar una constante. Esta constante de proporcionalidad, vamos a colocarlo por aquí, entonces aquí tenemos la constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad se conoce con el nombre de calor específico. ¿Ya? Se conoce con el nombre de calor específico. El calor específico va a depender exclusivamente del tipo de sustancia con el que se va a trabajar. Vamos a considerar ese caso, ¿ya? Es decir, el calor específico va a ser exclusivo al tipo de sustancia. Hay un calor específico para el agua, hay un calor específico para el hielo, entonces también depende del estado de agregación, claro. Hay un calor específico para la madera, para el vidrio, o para el aluminio. Es como una huella digital de la sustancia. Y han sido medidos dicho calor específico. El calor específico es una característica térmica propia de cada sustancia. Depende de la fase en la que se encuentra. Entonces, como te digo, no va a haber un calor específico para el caso del agua en su fase líquida y en su fase sólida y en su fase vapor. Y se define como la cantidad de calor que se le debe entregar o quitar a un gramo de sustancia para elevar su temperatura en 1 grado C. En 1 grado Celsius. ¿Ya? Nuevamente, se define como la cantidad de calor que se le debe entregar o quitar a 1 gramo de una sustancia para que eleve su temperatura en 1 grado Celsius. Entonces, a mayor cantidad de este valor, es decir, a mayor calor específico, mayor cantidad de calor vas a necesitar para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. Entonces hay sustancias que se pueden elevar la temperatura bastante rápido, pero hay sustancias que se van a demorar más en elevar su temperatura. Y eso se relaciona con el calor específico. Entonces, a mayor calor específico, más cantidad de calor vas a requerir para elevar en 1 grado Celsius a 1 gramo de esa sustancia. Aquí tenemos una tablita de algunos valores ya obtenidos de manera experimental en relación al calor específico. Por ejemplo, para el caso del acero, 0,114. Unidades de calor específico que no es el sistema internacional, pero que vamos a utilizarlo, es caloría por gramo grado Celsius. Caloría por gramo grado Celsius. Para el agua en su fase sólida, es decir, hielo, 0,55. A veces lo redondeamos con 0,5. A veces lo vamos a redondear a 0,5. Para el agua en la fase líquida, 1. Para el agua en la fase vapor, 0,5. Aquí también tenemos el agua ras, 0,42, y el alcohol, 0,59, y el aluminio, 0,22. Lo que exige la Universidad de Ingeniería, es que por lo menos sepas en relación al agua, el calor específico del agua en sus
diferentes fases o estados de agregación. ¿Ya? Entonces acuérdate, para el hielo 0,5, para el agua en la fase líquida 1 y para el agua en la fase vapor 0,5. Entonces esos valores sí debemos recordar porque eso no va a ser dato en el problema de examen de admisión. ¿Ya? Eso no va a ser dato. Muy bien. Importante. Como te había dicho, el calor específico, mientras más sea el calor específico de una sustancia, mayor cantidad de calor se va a requerir para elevar su temperatura en 1 grado Celsius de 1 gramo de esa sustancia. ¿Qué significa esto? Bueno, como el agua tiene el más alto calor específico, si te das cuenta, en la tabla anterior el calor específico del agua era 1 y era el mayor de todos. Entonces, si pones un barreño de agua en verano, o sea, al aire libre por ahí en todo el solcito, ya se calentará y se pondrá agua templada, ¿no? No, claro, no vas a poner a hervir el agua, ¿no? No vas a poner a hervir el agua. Por lo tanto, si pones un huevo ahí dentro del agua, no vas a cocer el huevo, ¿no? Ya, no lo vas a cocinar. Pero si dejas una barra de metal en todo el sol y quieres agarrarlo, te va a quemar. Te va a quemar. ¿Ya? Y eso tiene que ver justamente con el calor específico del agua. Entonces, como el agua tiene un mayor calor específico en relación al metal, a la barra de metal, entonces, para que puedas elevar la temperatura del agua en 1 grado Celsius, una masa de 1 gramo de agua, vas a requerir de mayor cantidad de calor en relación a la barra de metal. ¿Ya? Entonces la barra de metal aumentará su temperatura más rápido que el agua, pues. ¿Verdad? Por ese motivo, la barra de metal no la vas a poder ni tocar. ¿Ya? No la vas a poder ni tocar. Bien. Cuando tenemos una sustancia, como por ejemplo agua, hielo, aluminio, oro, plata, podemos encontrar el calor específico. Podemos encontrar el calor específico. No sería muy dificultoso, pero hay algunos cuerpos que definitivamente va a ser más difícil encontrar el calor específico. ¿Por qué? Porque no son sustancias puras, como por ejemplo un calorímetro, un termo. Un termo. ¿Cómo encontrarías el calor específico del termo? En los laboratorios, por ejemplo, de física, vas a utilizar bastante lo que llaman calorímetro. Entonces, ¿cómo determinarías el calor específico de un calorímetro? Sería muy complicado, no está en tablas. Por ese motivo se utiliza otra cantidad para determinar justamente la cantidad de calor que absorbe dicho cuerpo. Que absorbe dicho cuerpo o que pierde dicho cuerpo. Y eso viene a ser justamente la capacidad calorífica. Entonces, la capacidad calorífica es la cantidad de calor que se debe entregar o quitar a una sustancia para que toda su masa varíe la temperatura en 1 grado Celsius. Toda la masa de la sustancia, toda. ¿Ya? ¿Te acuerdas que el calor específico era para que 1 gramo de sustancia eleve o cambie en 1 grado Celsius su temperatura? Pero aquí sería toda la masa de la sustancia. Toda la masa de la sustancia. Entonces la capacidad calorífica sí va a depender de la masa, mientras que el calor específico no depende de la masa. Ya te he dicho, el calor específico es como una huella digital de las sustancias. Todas las sustancias tienen su propio calor específico. En cambio, de la capacidad calorífica, no es lo mismo tener, y del mismo material inclusive, ¿eh? No es lo mismo tener, qué sé yo, 1 gramo de aluminio que tener 3 kilogramos de aluminio. Aquí, por ejemplo, va a tener el mismo calor específico, pero no la misma capacidad calorífica. ¿Ya? El calor específico es el mismo, pero la capacidad calorífica no, porque la capacidad calorífica depende de la masa.
¿ya? Depende de la masa. Bien. La capacidad calorífica, perdón, se define como la cantidad de calor sobre la variación de la temperatura. Si tú combinas esto con la ecuación anterior, también sería el calor específico por la masa. El calor específico por la masa. Entonces, si tienes el calor específico, por ahí multiplicas con la masa de la sustancia, ya tendrías la capacidad calorífica. Las unidades va a ser calorías por grado Celsius. ¿Ya? Nuevamente, esta unidad no está en el sistema internacional. No está en el sistema internacional. Bueno, de las anteriores relaciones, es fácil inferir que al aumentar la masa de la sustancia, se aumenta la capacidad calorífica, justamente lo que te había mencionado, ¿no? Entonces, si yo tengo el mismo material y diferentes masas, voy a tener igual calor específico, pero no va a ser la misma capacidad calorífica. Aquí la capacidad calorífica va a ser distinto en relación a las masas, así sea el mismo material. Bueno, para este caso quizás faltó indicar la relación, ¿no? Si M3, bueno, ya considerando por el tamaño la relación de masas, entonces yo diría que la relación de capacidades caloríficas sería de esta manera. ¿Ya? Cuando te hablan que una sustancia, cuando te indican que una sustancia o un cuerpo, ¿no?, tiene capacidad calorífica despreciable, va a significar que ese cuerpo no va a ganar o perder calor, o esa ganancia o pérdida es despreciable realmente. Entonces, cuando me dicen que un cuerpo tiene capacidad calorífica despreciable, no lo voy a considerar en mis cálculos. ¿Ya? No lo voy a considerar en mis cálculos. Es decir, se comporta como un aislante térmico. Capacidad calorífica despreciable, aislante térmico. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Cambia de fase. Cuando nosotros ponemos a hervir agua al fuego, entonces el agua poco a poco va a ir aumentando la temperatura, pero llega un momento en el cual logra cierta temperatura y el agua empieza a cambiar su estado de agregación. Se forma vapor, ¿verdad? Se forma vapor. Hay que darnos cuenta aquí que lo único que ha ocurrido es que las interacciones han cambiado entre las moléculas, pero no ha cambiado la composición que tiene la molécula. Sigue siendo H2O, ¿ya? Lo único que está cambiando es la interacción entre las moléculas. ¿Debido a qué? Debido al calor o a la energía que le estás entregando a esa sustancia. Entonces, hablamos de sustancia pura, aquella que presenta una composición química homogénea. ¿Ya? Una composición química homogénea y que a pesar de experimentar reordenamiento molecular, que ese sería el cambio de fase, ¿ya? Reordenamiento molecular, cuando es expuesta al calor, esta no experimenta disociación química, es decir, las moléculas siguen teniendo la misma estructura. El agua no ha dejado de ser agua, solamente ha cambiado su estado de agregación. Ha ocurrido un cambio de fase, un fenómeno físico, no es un fenómeno químico lo que está ocurriendo. Entonces, para el caso del agua, aquí podemos observar que en su estado sólido, que viene a ser el hielo, la composición química es H2O. En el caso del líquido, del agua en su fase líquida, sigue siendo H2O. Y en la fase vapor, también sigue siendo H2O. Entonces no está cambiando la composición química. Como te digo, solamente está existiendo un reordenamiento molecular. Está cambiando las interacciones entre las moléculas. Entonces, en una misma sustancia, en fase sólida, líquida o gaseosa, las moléculas son las mismas. En nada difieren entre sí. Una u otra fase determinada se determina, por la disposición o carácter de la interacción entre las moléculas. La fase en la que se encuentra una sustancia pura está definida por el rango de presión y temperatura. No es lo mismo que pongas a hervir agua acá en Lima o que pongas a hervir agua, qué sé yo, en Huancayo, ¿no? Debido a las diferentes condiciones de presión, vamos a tener diferentes temperaturas de ebullición del agua.
En el caso del agua a una presión de una atmósfera, ¿no? A una atmósfera de presión, entonces lo que va a ocurrir es esto, ¿no? Primero, cuando nosotros ponemos el agua, por ejemplo, ya está en fase sólida, ya menor que 0 grados Celsius, menor o igual a 0 grados Celsius, se va a encontrar en la fase sólida. Entre 0 y 100 grados Celsius, el agua se va a encontrar en la fase líquida. Y mayor a 100 grados Celsius, el agua se va a encontrar en la fase vapor, tal como podemos ver acá. Esto es a una presión de una atmósfera. Ahora, bajo otra condición de presión, voy a tener otra temperatura, otro límite de temperatura en la cual vamos a encontrar la fase sólida, la fase líquida o la fase gaseosa. Bien, para temperaturas menores a 0 grados Celsius, el agua, como te digo, se encuentra en la fase sólida. Temperaturas entre 0 y 100 grados Celsius se encuentra en la fase líquida. Y temperaturas mayores a 100 grados Celsius se encuentra en la fase gaseosa para esta condición de presión de una atmósfera. Acá tenemos unas tablitas en las cuales podemos encontrar el punto de fusión y el punto de ebullición de alguna sustancia. Por ejemplo, del alcohol, el punto de fusión es menos 117 grados Celsius y el punto de ebullición es 78 grados Celsius. Para el hierro, 1539 grados Celsius su punto de fusión, o sea, aquella temperatura en la cual pasa justamente de fase sólida a fase líquida. Y el punto de ebullición, 2750 grados Celsius, aquella temperatura en la cual pasa de fase líquida a fase gaseosa. Así para el cobre, para el aluminio, para el plomo y para el mercurio tenemos diferentes puntos de fusión y ebullición. Cabe resaltar que solamente vamos a recordar la temperatura de fusión del agua y la temperatura de ebullición del agua a esta condición de una atmósfera. Si en el problema no te indica a qué atmósfera o a qué presión estás trabajando, simplemente consideramos que estamos trabajando a una atmósfera de presión. ¿Ya? A una atmósfera de presión. Entonces la temperatura de fusión y ebullición del agua nosotros ya debemos conocer. Cuando nosotros ponemos a hervir agua, muchachos, no va a cambiar su fase de manera inmediata, pues. Tiene que llegar a esa temperatura característica, ¿ya? A su grado de máxima excitación molecular. Y esa temperatura característica de esa máxima excitación molecular es justamente 100 grados Celsius. O sea, el agua tiene que aumentar primero su temperatura hasta dicha temperatura de ebullición y ahí recién va a cambiar su fase, no antes. A una presión de una atmósfera no puede cambiar antes de fase. Bien, condiciones para el cambio de fase. Para que una sustancia pura pueda cambiar de fase, debe encontrarse en determinadas condiciones de presión y temperatura, denominadas condiciones de saturación. Por ejemplo, nuevamente para el agua, cuando pasa de fase sólida a fase líquida, debe encontrarse a 0 grados Celsius a una atmósfera de presión. De fase líquida a gaseosa, debe encontrarse a 100 grados Celsius para que cambie esa fase, de líquido a gas. La temperatura de ebullición del agua a una atmósfera de presión. Bueno, los diferentes cambios de fase se pueden presentar entre el sólido, el líquido y el gas. ¿Ya? Los tres estados de agregación de la materia más conocidos. Entonces, si hacemos un cambio de fase de estado sólido a líquido, nos referimos a la fusión. ¿Verdad? El hielo, por ejemplo, ¿no? Lo sacamos del frigider, entonces el hielo que estaba, qué sé yo, a menos 5 grados Celsius, va a empezar a aumentar su temperatura hasta 0. Una vez que llega a 0 grados Celsius, va a empezar a fusionarse. Va a cambiar su fase a estado líquido. Ahí está. Si voy a pasar de líquido a sólido, ese cambio de fase se conoce con el nombre de solidificación. Nuevamente, ¿no? Yo agarro un recipiente con agua, un vasito con agua y lo coloco en la hilera. Después de cierto tiempo voy a ver que
que esa agua va a estar en fase sólida. De líquido a gas es la vaporización, ¿no? Por ejemplo, para el caso del agua, cuando la empezamos a hacer hervir, ¿verdad? Y de gas a líquido, la condensación, bajo cierta temperatura también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú tienes ahí un vaso con hielo o por ahí una bebida muy, muy helada, muy fría. Entonces la tenemos en el vasito por ahí, un vasito limpio, y la colocamos en la mesa. De ahí vemos que alrededor de este vasito se van colocando gotitas de agua. Ah, profesor, lo que está pasando, profesor, es que el vaso está sudando, a veces decimos, ¿no? El vaso está sudando. No, no es que esté sudando el vaso realmente. ¿Qué es lo que está pasando realmente ahí? Ah, lo que está pasando es que el aire alrededor de ese vaso, lo que está en contacto con el vaso, el aire, está cambiando de fase gas, de fase gaseosa a fase líquida. Se está condensando el aire, ¿no? Que entre en contacto con el recipiente. Bueno, cuando pasamos de fase sólida a gas, hablamos de una sublimación directa. Este es en el caso del hielo seco. Y de gas a sólido, una sublimación inversa. ¿Ya? Una sublimación inversa. Bueno, estos son los diferentes estados de agregación. Estoy seguro tú los conoces y los manejas, porque esto se ve bastante en el colegio. ¿Ya? Se ve bastante en el colegio. Algunas observaciones importantes. El cambio de fase líquida a fase gaseosa puede darse de dos formas. El cambio de fase líquida a fase gaseosa puede darse de dos formas, como evaporación o como ebullición. Estas dos son diferentes porque presentan características distintas. Por ejemplo, para la evaporación ocurre solamente en la superficie del material. Ocurre solamente en la superficie del material. En cambio, la ebullición ocurre en toda la masa del cuerpo. En toda la masa, que puede ser el agua, por ejemplo. La evaporación ocurre a cualquier temperatura, mientras que la ebullición solamente se va a dar a una temperatura dada y a una presión, obviamente, a ciertas condiciones de presión y temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, el agua, como habíamos dicho, ¿no? El agua, cuando tú la pones a hervir, llega a cierta temperatura de 100 grados Celsius, a presión de una atmósfera, entonces ahí empieza, decimos, a cambiar su fase, ¿no? A fase gaseosa, a fase vapor, decir. Ya, a fase vapor. Para incrementar la evaporación, tiene que aumentar la temperatura, tiene que aumentar la corriente de aire o aumentar la superficie. En el caso de la ebullición, se forman burbujas. Nuevamente, hirviendo el agua, cuando llega a cierta temperatura, el agua empieza a burbujear, ¿sí? Entonces se forman esas burbujas y se produce justamente la ebullición. ¿Ya? Se produce la ebullición. Bueno, el cambio de fase gaseosa a fase líquida puede darse también de dos formas, como condensación o como licuación. Como condensación, que viene a ser simplemente un pase natural de vapor a líquido por enfriamiento, y licuación, cuando pasa de gas a líquido por enfriamiento y compresión. Por ejemplo, en los gases que nos están dando nosotros en los balones, lo que están haciendo aquí es licuar el gas, convertirlo a fase líquida. Cuando llenan, por ejemplo, el gas, el GLP, ¿no? Gas licuado de petróleo. En los vehículos, lo que te llenan es líquido, que posteriormente se transforma a gas. Porque lo llenan como fase líquida, o está licuado ese gas. Ya, posteriormente ya pasa a la fase gaseosa. Posteriormente. En cambio, la condensación es la que te había mencionado, ¿no? Cuando tú tienes un vasito con agua helada, o una gaseosita helada, entonces alrededor de ese vasito se forman justamente esas gotitas, ¿no? Como si el vasito estuviera sudando, que te había mencionado. O por ejemplo, cuando estás en un carro y están todas las ventanas cerradas, época de invierno. Entonces ves a la ventana y por ahí se genera una pequeña humedad en la ventana. Entonces lo que está pasando es que el aire se está condensando. ¿Ya? El aire se está condensando. Claro, no se está licuando ahí.
Durante un cambio de fase, jóvenes, una sustancia saturada va a absorber calor o va a perder calor. Durante un cambio de fase puede perder calor o absorber calor una sustancia. Entonces va a empezar un proceso de reordenamiento molecular. Las moléculas por ahí se van a separar o se van a juntar dependiendo del cambio de fase que se presente. Es decir, su estructura molecular comienza a cambiar, lo cual se evidencia externamente como el cambio en su forma física y también en sus propiedades, ¿no? Es decir, cambia su fase. Las propiedades también cambian, ¿no? Aquí tenemos la fase sólida, ocurre la fusión, y aquí tenemos la fase líquida, ¿verdad? El hielo transformándose en agua. Entonces, si te das cuenta, en la fase sólida las moléculas están bien juntas. Y cuando pasa a la fase líquida, las moléculas se van a separar. Entonces hay un reordenamiento en las moléculas. Hay un reordenamiento en las moléculas. Con esta nueva disposición de moléculas de las sustancias, las propiedades de estas varían. Ya sabemos que las propiedades en un cuerpo en fase sólida no es el mismo que en la fase líquida, ¿no? Ya sabemos acerca de el volumen por ahí, ¿no? O la forma, ¿no? Adopta la forma del recipiente que lo contiene en la fase líquida. En cambio, en la fase sólida tiene una forma definida. Cambia las propiedades. Efectivamente, cambian las propiedades. El calor absorbido liberado por un cuerpo para cambiar de fase será el mismo que requiera para liberar o absorber respectivamente, para revertir dicho cambio. O sea, si quiero cambiar de fase sólida a líquida y necesito, qué sé yo, 2000 kJ, entonces para pasar de fase líquida a fase sólida a la misma situación, entonces voy a requerir también 2000 kJ. La misma cantidad de calor. La misma cantidad de calor. Bien. Es importante tener presente que en los diversos experimentos ponen en evidencia que mientras dura el proceso de reordenamiento molecular, la temperatura de la sustancia se mantiene constante. Cuando nosotros ponemos a hervir agua nuevamente, ¿no? La agüita siempre de ejemplo, porque es el caso más común que tenemos, ¿no? Ponemos a hervir el agua, entonces la temperatura va aumentando, ¿no? Era 20, ahora es 30, 35, 50, 60, ¿verdad? 80, 100. Cuando llega a 100, temperatura de ebullición del agua, entonces el agua comienza a cambiar su fase. ¿Y qué pasa con la temperatura, profesor? ¿Aumenta? No. No aumenta la temperatura se mantiene constante hasta que todo el proceso de cambio de fase termine. Una vez que termina todo el proceso de cambio de fase, ahí recién empieza a aumentar nuevamente la temperatura, empieza a cambiar nuevamente la temperatura. Entonces, mientras ocurre el cambio de fase, la temperatura se va a mantener siempre constante. Por ese motivo podemos asegurar, y esto es adelantando un poco, porque el siguiente seminario va a ser de termodinámica, y hablarán con más detalle acerca de este proceso, ¿no? Es un proceso isotérmico. Un proceso isotérmico, aquel proceso a una temperatura constante. A una temperatura constante. Bien. En el caso de la transformación que presenta un cuerpo, va a requerir cierta cantidad de energía a cierta temperatura. Entonces, esa cantidad de calor que le vas a entregar al cuerpo ya no va a servir para que cambie su temperatura, porque la temperatura permanece constante. Como si te dijera esto, pues, ¿no? Imagínate, aquí tienes un vasito con agua, ¿está? Y empezamos a entregarle energía en forma de calor a este vasito. Ahí está. Le entrego calor. Entonces digamos que la temperatura era 20 grados Celsius. Ahora voy a tener agua a una temperatura de, qué sé yo, 35 grados Celsius. Ya empieza a aumentar la temperatura. No cambia de fase todavía. Aquí sería, vamos a ponerle así, 50 grados Celsius. Después va a tener una temperatura de 100 grados Celsius. Ya. Acá recién, aquí seguimos entregándole calor, ¿eh? Le seguimos entregando calor en todo el proceso. Entonces, acá le sigues entregando calor. Y en este caso, como ha llegado la temperatura de ebullición a una presión de una atmósfera,
lo que va a ocurrir es que va a cambiar su fase. Entonces va a disminuir cierta cantidad de agua porque cierta masa se va a cambiar a fase vapor. Y la temperatura no cambia, sigue siendo de 100 grados Celsius, ¿no? Si seguimos calentando, seguimos aumentando la cantidad de calor entregado a la sustancia, entonces la masa disminuye un poco más y la temperatura sigue siendo de 100 grados Celsius. Profe, ¿hasta cuándo va a ser esto? Hasta que todo el agua se haya consumido, se haya cambiado de fase, Entonces, esta cantidad de calor que le estás entregando a la sustancia no sirve para aumentar la temperatura. Esta cantidad de calor sirve para cambiar de fase. Por eso se le llama calor de transformación. Calor de transformación. Y no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo entregarle cierta cantidad de calor a una masa de agua que entregarle cierta cantidad de calor, qué sé yo, a cierta masa de aceite, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes cantidades de calor y diferentes temperaturas también de ebullición para poder cambiar su fase. Entonces, esa cantidad de calor en función de la masa, esa cantidad de calor por unidad de masa, se conoce con el nombre de calor latente de transformación. Ese calor latente de transformación, al igual que el calor específico, es como una huella digital de la sustancia. Cada sustancia va a tener su propio calor latente y va a depender también de la transformación que tengamos. Calor latente de fusión, calor latente de vaporización, calor latente de condensación, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, el calor de transformación viene a ser la cantidad de calor que se necesita para que cada gramo de una sustancia saturada pueda cambiar de fase. ¿Ya? Este calor depende del tipo de sustancia, así como del respectivo cambio de fase. Entonces, el calor de transformación es la cantidad de calor que se requiere para que cambie de fase, es el calor de transformación sobre la masa transformada. Ojo, ahí es la masa que se va a transformar. Es la masa que se va a transformar. Si yo pongo una olla grande de agua, por ahí en el fuego, y lo coloco cierto tiempo, esa olla de agua, entonces no todo se va a transformar en vapor, ¿no? Yo veo que ya está saliendo humito, ¿no? Ah, ya, entonces apaga la hornilla, apagamos la hornilla, y no todo se ha transformado, me ha quedado una porción considerable de agua en su fase líquida. Entonces, esto de acá es solamente con la masa que va a cambiar de fase, la que está pasando a fase vapor, la que está pasando a fase líquida o a fase sólida, dependiendo de la transformación que tengamos. Unidades en el sistema internacional viene a ser joule por kilogramo, sin embargo, nosotros por comodidad utilizaremos estas unidades, que no es el sistema internacional, calorías por gramo. Calorías por gramo. Para el caso del agua, sí hay que considerar el calor latente de fusión y de vaporización. Eso debe estar en tablas, ¿no? Bajo condiciones normales. El calor latente de fusión del agua va a ser 80 calorías por grado Celsius, ¿ya? Y el calor latente de solidificación del agua también es 80 calorías por grado Celsius. Esto de acá ha sido comprobado de manera experimental, ¿ya? Y estos valores tú tienes que conocer. ¿Ya? Para el caso del agua, tú tienes que conocer el calor latente de fusión, de solidificación, es el mismo, ¿no? Y de vaporización también. Calor latente de vaporización del agua, 540 calorías por gramo, ¿no? Y que sería el mismo que el calor latente de condensación. ¿Ya? Caloría por gramo, sí, caloría por gramo. Bueno, es importante resaltar que las temperaturas de 0 y 100 grados Celsius son solo para el agua. Si yo tengo otra sustancia, obviamente va a tener otra temperatura de fusión y otra temperatura de ebullición. ¿Ya? Entonces, estas temperaturas de 0 y 100 son exclusivamente para el agua. Entonces, nuevamente, el calor de transformación es la cantidad de calor que se necesita para que una determinada masa de sustancia saturada pueda cambiar su fase. El calor de transformación
será solamente en el caso de que haya logrado la temperatura de fusión o la temperatura de saturación, no de fusión, de ebullición. Y la cantidad de calor de transformación se determina como masa por el calor latente, ya sea de fusión, de vaporización, de condensación. Esto sería la masa transformada. Este es el calor latente de transformación, tal como podemos ver acá. ¿Ya? Muy a menudo también vamos a encontrar algunos gráficos y hay que saber interpretar estos gráficos. Por ejemplo, aquí tenemos hielo a menos 30 grados Celsius. Y si le entregamos calor a este hielo, entonces, profe, se derrite. No, porque no está en la temperatura de fusión del hielo. A presión de una atmósfera, la temperatura de fusión es 0. Entonces, primero tiene que aumentar su temperatura. Entonces, si le entrego calor, lo primero que va a hacer es aumentar la temperatura mía. De menos 30, aumenta su temperatura. Y mientras que ocurra eso, su fase sigue siendo la misma. Sigue estando en la fase sólida hasta que llega a la temperatura de 0 grados Celsius. Después, ¿qué pasa? Ya empieza a fusionarse. Una vez que se empieza a fusionar, la temperatura se mantiene constante y acá hay un calor de transformación. Ahí está. Una vez que todo se fusiona, ya cambia nuevamente su fase, ¿verdad? Bueno, perdón, una vez que se ha cambiado de fase, una vez se ha fusionado, ha cambiado su fase de líquido. Entonces, una vez que llega toda la sustancia a transformarse a la fase líquida, empieza a aumentar la temperatura. Empieza a aumentar la temperatura. ¿Hasta dónde, profesor? Hasta la temperatura de vaporización o de ebullición realmente, ¿no? Para el caso del agua sabemos que es 100. Y una vez que llega a esta temperatura, aquí ocurre nuevamente una transformación. Aquí se inicia la vaporización o ebullición. Entonces, aquí se empieza a incrementar la cantidad de masa que va cambiando de fase y hasta que toda la masa se haya transformado, no eleva su temperatura, la temperatura se mantiene constante. ¿Ves? Hasta que toda la masa se haya transformado. Acá finaliza la vaporización. Entonces, este viene a ser el gráfico, jóvenes, para el caso del agua. Mira cómo está cambiando. Entonces, te pueden dar un gráfico y tú vas a tener que completar por ahí. No necesariamente para el agua, puede ser para otra sustancia. Entonces, yo tengo que identificar dónde está la fase sólida, dónde está la fase líquida, la fase gaseosa y dónde están las transformaciones. Acuérdate que la transformación se da a una temperatura constante, sea la temperatura de fusión o la temperatura de vaporización. Pero es una temperatura constante. Entonces tienes que identificar cada parte de esta gráfica. Cada parte de esta gráfica. Una vez que todo se ha vaporizado, acá recién empieza a aumentar la temperatura nuevamente. ¿Ya? Acá nuevamente empieza a incrementarse la temperatura. Pero ya se encuentra en la fase gaseosa. Ya se encuentra en la fase gaseosa. Muy bien. Observaciones finales. Como lo habíamos indicado, una misma sustancia puede coexistir dos fases. Allá. A 0 grados Celsius podemos encontrar el agua tanto en la fase líquida como en la fase sólida. A 0 grados Celsius. Porque es justamente la temperatura de fusión del agua. Entonces ahí el agua empieza a fusionarse, ¿no? Y si el agua empieza a fusionarse, es decir, algo así, la temperatura es 0 grados Celsius y seguirá siendo 0 grados Celsius hasta que todo este hielo se haya fusionado. Hasta que todo el hielo se haya fusionado. Entonces va a cambiar su fase a líquido. Va a cambiar su fase a líquido. Y este líquido también estaría a 0 grados Celsius. Ah, ya, profesor. Entonces aquí coexisten las dos fases a esta temperatura. La fase sólida y la fase líquida. Lo mismo sucede con el vapor y la fase líquida. A la temperatura de 100 grados Celsius puedo encontrar la fase líquida y la fase vapor. ¿Ya? Podemos encontrar de esa manera las diferentes fases. Muy bien. Bueno, aquí el agua
líquida y el hielo pueden coexistir a temperatura de 0 grados Celsius. Si una sustancia no saturada, las condiciones, hay que recordar las condiciones de saturación también, y le suministramos calor, ojo, si la sustancia no está saturada, es decir, no está en la temperatura de fusión o de ebullición, ¿ya? Y le damos calor, entonces esa energía que le estás entregando va a servir para que cambie su temperatura hasta la saturación. Hasta la saturación. Tiene que llegar necesariamente a su temperatura de saturación, ¿ya? Si se le sigue entregando calor, ahí recién empieza a cambiar su fase. Si tenemos un sistema formado por una misma sustancia en dos fases diferentes y le suministramos calor, entonces la temperatura del sistema no varía hasta que exista una sola fase. Es decir, acá tengo un vaso con agua y aquí tengo hielo coexistiendo. La temperatura es de 0 grados Celsius y seguirá siendo de 0 grados Celsius hasta que todo el hielo se derrita o hasta que todo el agua líquida se solidifique. Mientras que no ocurra eso, su temperatura seguirá siendo de 0 grados Celsius. No va a cambiar la temperatura hasta que solamente exista una sola fase, como indica acá la observación. Una vez que llega todo a la fase líquida, ahí recién cambia su temperatura. Entonces, si tenemos agua y un pedacito de hielo me está quedando, por más pequeño que sea ese pedacito de hielo que me queda, la temperatura sigue siendo de 0 grados Celsius. Sigue siendo de 0 grados Celsius. Bien. Es solo cuando el cambio de fase se realiza por efectos de calor, se produce a temperatura constante que habíamos indicado. Ya que producido por atracción mecánica, trae variaciones en la presión y por lo tanto ligeras variaciones en la temperatura. Bueno, en nuestro caso lo vamos a hacer solamente por efectos del calor. ¿Ya? Para nuestro caso estamos estudiando obviamente el calor y los fenómenos relacionados a él. ¿No? Ejemplos de calor latente, aquí tenemos para el alcohol, para la plata, para el cobre, para el agua y los diferentes calores, ¿no? Calor latente de fusión y calor latente de vaporización y las temperaturas de fusión y de ebullición. Para el caso del alcohol, por ejemplo, su temperatura de fusión es de menos 114 y su temperatura de ebullición o de vaporización es de 78. El calor latente para el caso del alcohol es de 25 calorías por gramo y el de vaporización 201 calorías por gramo. Y así tenemos para las diferentes sustancias. ¿De quién tengo que aprenderme? Obviamente del agua. Solamente del agua. ¿Ya? Bueno, para el agua consideramos 540, no 580 el calor latente, ¿no? A una presión de una atmósfera, ¿ya? Es 540. Y el calor latente de fusión, 80 para el agua. 80 para el agua. Muy bien. Por último, jovencitos, hablemos acerca del cambio de dimensión. Como te había indicado, con el calor se pueden hacer tres cosas, o hay tres fenómenos relacionados con el calor. El cambio de temperatura, que ya hemos revisado, ¿no? Entonces, si tú le entregas calor a una sustancia, esta sustancia va a cambiar su temperatura. El cambio de fase, si tú le entregas calor a una sustancia bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, esta cambiará su fase, su estado de agregación, de sólido a líquido, de líquido a gas, etc. Y ahora hablaremos acerca de la dilatación, el tercer fenómeno relacionado con el calor. Si yo le entrego calor a una sustancia, no solamente cambia su temperatura, sino también cambia sus dimensiones. Por ejemplo, no sé si te habrá pasado, cuando cerramos la puerta en una época, por ejemplo, de invierno, la puerta de nuestro cuarto, cierra normal, tranquilo cierra, está bien. Pero en época de verano, cuando queremos cerrar la puerta, como que ya empieza a atorarse. ¿Y eso por qué, profesor? Tiene que ver justamente la variación de la temperatura que experimenta. Ahí la puerta aumenta sus dimensiones, por ese motivo ya se atora. Después tiene que mandarlo a cepillar, qué sé yo. Entonces, el cambio de dimensiones de los cuerpos es un fenómeno que hay que considerarlo. En las estructuras, por ejemplo, ¿no? En las estructuras también se tiene que considerar
el cambio de dimensiones de un cuerpo. Cuando, por ejemplo, en una vereda, encontramos por ahí, no todo es continuo en la vereda, colocan ciertas grietas, ¿no? Como una separación. No lo hacen esto de acá como adorno, obviamente. Lo hacen considerando la dilatación del concreto, para que esto de acá no se raje completamente, todo el piso. Entonces cada cierto tramo hacen una línea. ¿Para qué? Para que el concreto pueda tener un espacio en el cual dilatarse por el cambio de temperatura, ¿no? Entonces es un fenómeno que efectivamente hay que considerar, ¿ya? El cambio de dimensión. Bien, y para este caso, la dilatación de expansión térmica se presenta cuando un material sólido, líquido o gas se incrementa la temperatura debido a la cantidad de calor que le entregas a ese cuerpo, o le quitas también. Puede ser una dilatación lineal si consideramos una dimensión del cuerpo. Ocurre cuando se incrementa la temperatura de un sólido y este cambia en una sola dimensión. Una varilla, por ejemplo, despreciando su volumen, solamente considerando la longitud de la varilla, entonces analizaríamos solamente una dilatación lineal, una dilatación recta. Entonces lo que va a pasar es que al aumentar la temperatura, las moléculas se van a separar un poco. Y esa separación de las moléculas incrementaría el tamaño que tiene esta varilla. Le damos calor y vamos a tener una varilla más grande. Claro, ¿no? Aquí están recontraexagerando porque va a depender de la longitud que tengamos de la varilla. Si es una varilla muy pequeña, el cambio de longitud también va a ser pequeño. Ahorita vamos a verlo con una ecuación. Entonces la longitud final es mayor que la longitud inicial, porque la molécula ya se encuentra un poco más separada. Aquí no ocurre cambio de fase, ¿eh? No vayas a pensar, profe, pero aquí está cambiando de fase. No. Aquí sigue estando en la misma fase. Sigue estando en la misma fase. Entonces se tiene que el cambio de longitud es directamente proporcional al cambio de temperatura. Por ese motivo, jovencitos, planteamos la siguiente expresión. El cambio de longitud va a ser igual a una constante por la longitud natural, la longitud inicial que tiene esa varilla, multiplicado por el cambio de temperatura que experimenta la varilla. Alfa viene a ser el llamado coeficiente de dilatación lineal. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal, así se conoce. Y nuevamente es un coeficiente característico de la sustancia. Cada cuerpo o sustancia va a tener diferentes coeficientes de dilatación lineal. Esto en todo caso, si lo necesitas, te lo van a dar de dato en el problema, no te preocupes. Ya el coeficiente de dilatación lineal, eso sí no vas a ver la necesidad que te aprendas, profe, para el agua, profe, para el aluminio, no. Esto sí va a ser dato, no te preocupes, ¿no? Una variación de longitud va a ser longitud final menos longitud inicial. Y aquí, jovencito, resolviendo, vamos a tener esta ecuación de acá. Longitud final igual a longitud inicial por, paréntesis, 1 más coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. Muy bien. Si hablamos de dos dimensiones, una placa metálica, por ejemplo, estaríamos hablando de una dilatación en toda su superficie. Entonces, en este tipo de dilatación se debe tener en cuenta el aumento en el área debido a un incremento de temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una placa cuadrada, rectangular, de cierta área, en ciertas dimensiones, y le entrego calor. Entonces, toda la placa se va a dilatar en sus dos dimensiones. Al final vamos a tener una placa un poco más grande, ¿no? De una superficie mayor, se ha dilatado. Por lo tanto, obtenemos que ese cambio en la superficie, en el área, es directamente proporcional al cambio de temperatura. Mayor cambio de temperatura, mayor cambio en el área. Y también va a depender este cambio de área al área inicial que tiene. Por ese motivo, se va a presentar esta ecuación. El cambio de área va a ser igual a una constante por el área inicial por el cambio de temperatura. Esta constante se conoce con el nombre de coeficiente de dilatación superficial. Profe, ¿es el mismo que el coeficiente de dilatación lineal? No, pero tienen una relación. Y ahorita lo vamos a colocar. Haciendo la misma relación que la anterior,
el área final es igual al área inicial por, paréntesis, 1 más coeficiente de dilatación lineal por variación de la temperatura. Ahí está. Como observación, muchachos, para poder encontrar la relación entre los coeficientes, vamos a considerar esto. El área final es igual a B por H final. De esta forma. Y si reemplazamos, vamos a tener esta relación. Estoy reemplazando el coeficiente de dilatación lineal. ¿Ya? O la dilatación, perdón, lineal. Tanto para el lado B y para el lado de longitud H. ¿Ya? Entonces, ya resolviendo esto, bueno, como esto de acá es muy pequeño, ¿ya? Este coeficiente de dilatación lineal es muy pequeño, del orden de 10 a la menos 6. ¿Ya? Entonces, esto de acá, como está al cuadrado, es prácticamente despreciable. Por lo tanto, comparando, muchachos, vamos a tener que el coeficiente de dilatación superficial es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, esta es la relación que se presenta entre el coeficiente de dilatación lineal y el coeficiente de dilatación superficial. Profe, ¿y qué pasa si cambian las 3 dimensiones, profesor? Ahí estaríamos hablando de una dilatación volumétrica. Una dilatación volumétrica, ya cuando cambian las 3 dimensiones de un cuerpo. Aquí, por ejemplo, tenemos una especie de esfera con cierto radio. Entonces, si le entregamos calor, va a aumentar. Pero, profe, ¿aumenta en la longitud? No, porque esto tiene 3 dimensiones. Aumentaría en todo su volumen. Ahí está. Aumentaría en las 3 dimensiones. Hasta obtener una temperatura final y un tamaño final, un volumen final. Entonces, nuevamente acá, de la misma forma que el anterior, vamos a llegar a este resultado. La variación de volumen es igual al coeficiente de dilatación volumétrico, así como se llama este coeficiente, multiplicado por el volumen inicial por cambio de temperatura. Ahí está. Haciendo la misma relación que la anterior, llegaríamos a este resultado. Bueno, una observación, el coeficiente de dilatación volumétrico, muchachos, es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. ¿Ya? Entonces, sabemos que el volumen final es igual al volumen inicial por 1 más coeficiente de dilatación volumétrico por el cambio de temperatura. Si yo lo divido entre la masa, profe, tendría la densidad final acá. Y esto sería, profe, la densidad inicial. Ah, ya, entonces... perdón, 1 entre la densidad final y 1 entre la densidad inicial. Claro, masa entre volumen. Entonces, significa que la densidad final es igual a la densidad inicial sobre 1 más coeficiente de dilatación volumétrico por el cambio de temperatura. Y acá, jovencitos, puedo darme cuenta de algo muy importante. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura un cuerpo? Cambia su densidad. Y para este caso, fíjate que el cambio de temperatura está en la parte inferior del cociente. Entonces, si aumenta la temperatura, disminuye la densidad. ¿Verdad? Si aumenta la temperatura, disminuye la densidad. Por ese motivo, cuando tenemos, por ejemplo, un globo aerostático, ahí está, más o menos así, y aquí hay fuego, ¿no? Entonces, ¿por qué es ese fuego? ¿Para qué sirve ese fuego? Profe, para que se eleve este globo. Claro, pero ¿para qué? Para que aumente la temperatura del aire dentro del globo. Oye, y si aumenta la temperatura del aire dentro del globo, entonces, si aumenta la temperatura, va a disminuir la densidad. Entonces, el aire dentro del globo va a tener una menor densidad que el aire fuera del globo. Por ese motivo, este globo con aire caliente puede flotar libremente en el aire frío. Por eso, por el incremento de la temperatura y por la relación entre la densidad y la temperatura. También es bueno comentarte, decirte que esta densidad, esta relación de densidades ha venido en examen de admisión único, ¿no? Básicamente puntual. Te dan la densidad inicial, te dan el coeficiente de dilatación volumétrico y te dan el cambio de temperatura y te piden la densidad final.
¿Ya? Si quieres puedes revisar por ahí algunos problemas de examen de admisión y te darás cuenta que estoy diciendo la verdad. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces, con eso estaríamos concluyendo ya nuestra teoría y pasaríamos al siguiente video para poder resolver los problemas de la práctica, los 8 problemas de la práctica. Entonces te espero en el otro video, muchachos. Hasta luego.